Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a This is Comic. Hoy hablaremos de una obra independiente escrita por Warren Ellis, me refiero a Phil. Esta es una obra que inició publicación en Image en 2005. Fue traída a México por Camite en un tomo recopilatorio muy similar a los de Walking Dead. Se compone de 8 números, es un gran cómic pero tiene un gran punto en contra. Empezaré hablando un poco de Warren Ellis. Este es un escritor muy importante, talentoso y que está en la élite del cómic gringo. Es un autor británico que ha repartido su obra entre DC, Marvel, Vertigo, Image, Wildstorm y varias más. Tiene historias de excelente calidad, desde Transmetropolitan hasta Planetary, y Phil podría o pudo ser una de las cartas fuertes de su bibliografía. Esta es una historia policíaca, detectivesca, que aborda distintos crímenes y tiene tintes noir. Resulta muy interesante porque aquí Ellis hizo un experimento. A lo largo de las décadas ha ido cambiando la forma en que se escriben los guiones de los cómics. Aún con todas las variedades, cambios y etapas que hubo de principios de los 80s para atrás, podemos decir de forma muy generalizada que muchos cómics se escribían con ciertas características muy distinguibles. Había demasiadas palabras causadas por un texto sobreexplicativo. En muchos cómics de los 70s 60s te explicaban varias veces la misma idea, ya fuera recordándotela en captions, que el personaje estuviera diciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo en el dibujo, etc. En los 80s llegaron muchos autores, la mayoría ingleses, que cambiaron la forma en la que se escribían los cómics. Aún había muchas palabras, mucha letra, mucho diálogo, pero todo era útil porque el autor estaba contando algo muy interesante. Grandes nombres muy conocidos manejaban sus guiones de formas maravillosas. Le aportaron un sentido más literario a los cómics estadounidenses del mainstream. Los 90 trajeron una especie de radicalización y simplificación. Los guiones eran menos profundos, sus ideas eran menos elaboradas, pero seguían usando muchas letras. Así que en cierto modo hubo un retroceso, porque había sobreexplicación, diálogos superficialmente adornados, y en general una narración que podía hacerse cansada. A partir de los 2000, los escritores, tanto en editoriales grandes como en independientes, han manejado sus guiones de diferentes maneras, algunos de forma más cinematográfica y fluida, otros con mucha profundidad y desarrollo, pero la tendencia que se percibe es que ahora están llegando al otro extremo. Muchos guionistas trabajan de forma muy simple, ya ni siquiera usan captions, el sentido literario en muchos cómics mainstream se ha perdido, y aunque hay varios escritores que saben manejarse bien y de formas magistrales sin escribir tanto, muchos simplemente no son capaces de contar una historia en una grapa. Esto ha causado que muchas historias sufran de alargamiento. ¿Cuántas veces te ha pasado que una sola grapa no te dice nada? Tienes que esperar a leer todo el arco para ver más o menos si esa serie vale la pena o si es buena. Obviamente eso se ha generado para sacar más ingresos de una historia, y quizá muchas veces un buen ritmo nos hace ignorarlo, pero hay que estar atentos a ello. El cómic es un arte muy noble. Puedes contar una historia magistral en una serie de 70 y tantos números, así como lo puedes hacer en un número de 24 páginas. Y el experimento de Ellis consiste en demostrarlo narrando cada número de Phil en solo 16 páginas. Esta obra es una cachetada con guante blanco para muchos escritores que parecen ser incapaces de narrar una historia sintetizada o en el tiempo justo. Existe una trama general perfectamente conectada, pero cada uno de los números de Phil es como un día de la vida de nuestro protagonista. Nos plantea historias que tienen perfectamente definidos su inicio, desarrollo y desenlace. Warren Ellis en Phil se enfoca más en el ambiente, en la atmósfera y en los sucesos, y aunque el desarrollo de personajes no es un punto fuerte, su talento natural logra que no sean simples arquetipos. Nuestro protagonista, Richard Phil, es un personaje muy interesante. Es inteligente, observador, astuto, valiente y hasta arriesgado. Y Ellis hace algo muy genial. Aunque crea un personaje muy capaz y competente, en cierto punto de la historia nos demuestra que no es infalible. Richard Phil tiene demonios y es una persona que puede cometer errores, y los comete. Nos presenta a Maiko, una chica de ascendencia vietnamita que inicia como una amistad para nuestro protagonista y después se vuelve un interés romántico. Esta transición está muy bien lograda, es natural y es completamente creíble. Cada uno de los criminales o enfermos que conocemos tiene muchas aristas, y Ellis nos demuestra que conoce muy bien muchas de las perversiones humanas. Un personaje sumamente importante es la ciudad. Este es un concepto que ya ha sido usado varias veces, incluso Snyder lo ha usado recientemente en Batman. Ellis ya tiene experiencia con él y aquí nos lo plantea perfectamente. En cierto modo, la ciudad es la que engendra y mantiene todos los males que hay en ella. Este concepto puede resultar muy claro y entendible para las personas que vivimos en países latinoamericanos, porque muchas de las grandes urbes de estos países sufren de cosas tan oscuras como las que vemos aquí. Es una historia muy bien contada con un ritmo excelente que siempre mantiene un tono realista. El detalle y cuidado de esta obra es inmenso. Ellis incluso logra que pequeños detalles o personajes llamen poderosamente la atención. Como ejemplo, constantemente aparece una monja que tiene una máscara de Nixon. Ella no tiene diálogo alguno, simplemente la vemos haciendo cosas bastante extrañas. Ellis no nos revela nada de esa monja, solamente nos deja ver que posiblemente tiene un sentido simbólico. Es un gran cómic, muy disfrutable, muy entretenido, que te deja pensando varias cosas, pero aquí viene el gran contra. Como mencioné al principio, se empezó a publicar en 2005 y su último número salió en 2008, pero no terminó. Este tomo solo es el primer arco. El último número que salió es el 9 y Ellis mismo dice que van a ser otros 7 números más. La historia tiene todo el potencial para otro par de tomos. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué desde 2008 no se ha terminado Phil?
La leyenda o la razón que tenemos de ello es que Ellis en ese tiempo perdió una computadora en la que tenía los guiones de Phil y de otros cómics más, incluso perdió una novela gráfica que iba a sacar con Vértigo. Supongo que para algunos escritores debe ser difícil volver a escribir algo que ya habían hecho porque pueden cambiar sus ideas, pero Ellis prácticamente prometió que continuaría con la historia. En 2011 se anunció que el número 10 estaba listo, solo iba a ser enviado al dibujante para que lo hiciera, pero de ahí a la fecha ha habido poca información. Ya son 8 años teniendo esta historia en pausa, así que las posibilidades de que continúe son muy escasas. Es una gran obra, vale completamente la pena leerlo, lo que lees aquí te deja satisfecho pero te deja con ganas de más. Se los recomiendo solo si lo pueden leer y sentirse satisfechos con lo que está aquí, o en un caso más extremo si deciden vivir con la esperanza de que Phil tendrá su continuación. El arte es de Ben Templesmith, el cual es principalmente conocido por su obra 30 días de noche. Es un arte bastante bueno que le da un tono muy agradable a la historia. Tiene sus detalles que en cierto modo lo hacen feo, y probablemente se deba a que Templesmith ya estaba muy cansado de dibujar vampiros, así que ya estaba siendo un tanto descuidado en su trabajo. Algunas caras y gestos a veces desentonan con lo que se nos está contando, pero en general son trazos bastante buenos y lo que lo ayuda mucho es el color. El manejo de colores en esta obra es espectacular. Hay que resaltar que el diseño de página es de 3×3, o sea que la mayoría del tiempo la historia se nos cuenta en 9 cuadros, y esto Ellis se lo pidió al dibujante para que tuviera espacio de narrar más y con buen ritmo. Cabe decir que este uso de 9 cuadros es algo que vimos en una obra tan importante como Watchmen. Esta vez no lo haré con spoilers, como protesta hacia Ellis. Voy a profundizar en la historia de Phil hasta que Ellis lo termine o al menos nos diga que ya no va a continuar. Así que dime en los comentarios qué opinas de los autores, del cómic, de su obra, todo lo que quieras. Y sigue en This is Comic.